Yo te diría que tendríamos que dividirlo en dos. Tenemos un primer semestre que fue un semestre todavía muy duro, producto de la pandemia. Las vacunas no estaban totalmente activadas, entonces las restricciones, digamos, y a través de los decretos seguía siendo muy duro y entonces no había movimiento, ¿verdad? Y un segundo semestre donde la pandemia fue disminuyendo la curva, menos contagiados, menos fallecidos, se fueron abriendo los locales, sobre todo la parte de eventos, gastronomía, que son sectores que mueven muchas otras empresas, ¿verdad? Porque vos sabés que detrás de todo esto tenés todo el tema de ropa, de calzado, de peluquería, de alquileres, etcétera, donde empieza a haber un movimiento importante. Y en el último trimestre del año podríamos decir de que esto fue repuntando. Y hoy no te diría que todos están en un 100%, pero sí te diría que creo que están entre un 60 y 80% dependiendo de los sectores, ¿verdad? Entonces hoy sí tenemos una economía que está empezando a funcionar, la gente está volviendo a salir, está volviendo a gastar, digamos, a consumir, y eso ayuda a todas las empresas para ir llegando y teniendo un fin de año un poco más holgado, no muy holgado, pero sí un poco más holgado, lo cual va a ayudar, ¿verdad? Va a ayudar para pagar salarios, para pagar aguinaldo. Y eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Yo te diría en comparación al 2019, ¿verdad? Porque la economía en nuestro país hay que dividirla en dos. Está la macroeconomía, que es lo que mide normalmente el Banco Central con el Ministerio de Hacienda, y ese llegó ya a un 95%, ¿verdad? Ese no tuvo grandes sobresaltos, incluso por producto de la pandemia, porque son commodities, son productos de exportación, son precios internacionales, entonces no hay problema. Pero la microeconomía, que es la que tiene las MIPYMES, la MIPYME es la que mueve la microeconomía, ¿verdad? Crea el empleo o crea la desocupación y crea el consumo. Este es el sector que fue más afectado durante todo el 2020 y parte del primer semestre del 2021, ¿verdad? Y empezó un poquito a abrirse cuando empezó a disminuir, como te decía, la pandemia, y entonces la gente empezó a facturar un poco más, ¿verdad? Y hoy podemos decir que están entre un 60 y un 80, dependiendo de los sectores y de las empresas, obviamente, con respecto al 2019, ¿verdad? Creemos, o por lo menos apuntamos, de que vamos a terminar bien el año, que nos queda, qué sé yo, 15, 16 días del año, no más que eso. La gran expectativa es qué va a ocurrir en el 2022, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Va a venir una tercera ola o no? Las restricciones ya son casi imposibles de cumplirlas, ¿verdad? Hoy ya está todo abierto. Entonces, el gran trabajo y el gran desafío pasa por nosotros, por el de cuidarnos. Solamente eso, no hay otra. Porque la economía ya no se puede volver a cerrar, ¿verdad? No hay condiciones, no hay forma de volver a cerrar. En cuánto tiempo este sector de MIPYME se va a recuperar, y yo le calculo entre 2 y 3 años, ¿verdad? Entre 2 y 3 años, porque es un sector que va a empezar el 2022 muy endeudado, la gran mayoría muy endeudado. Entonces, a partir de marzo, abril, hay que empezar a pagar los créditos, sobre todo del FOGAPI, que ya tienen el periodo de gracia de 1 y luego más de 8 años. Que ya están venciendo entre marzo, abril, mayo. Entonces, pero si la economía sigue así, va a permitir pagar estos créditos sin mayores sobresaltos. Por eso que es muy importante que cumplamos el protocolo y que nos cuidemos para que la economía no tenga ningún vaivén más, ¿verdad? O sea, que la curva sea siempre ascendente o descendente, dependiendo de cómo uno mire, pero que la pandemia vaya disminuyendo poco a poco, ¿verdad? Esto es claro. Y después hay que hacer todo un trabajo por estas empresas que
que quebraron, ¿verdad? Y que hoy están en la informalidad. Hay un montón de empresas, cientos de empresas que hoy están trabajando en el mercado informal y que hay que empezar a volver a introducirla al mercado formal de a poco, ¿verdad? Pero eso sí va a llevar, yo creo que todo el año que viene todavía. Y mira, uno es el consumo. Evidentemente, con la crisis que tuvimos del año y medio muy fuerte, muchas empresas quebraron, mucha gente quedó sin trabajo, mucha gente quedó desocupada, mucha gente entró a la informalidad. Entonces, automáticamente disminuyó el consumo de la microeconomía, ¿verdad? Por eso que de repente cuando se mide el Estado, dice la macroeconomía, llegamos a 95% de lo que teníamos, pero sin embargo aumentó el desempleo y aumentó la pobreza, porque este es el segmento más golpeado, ¿verdad? Entonces, para volver a recuperar estos índices de lo que teníamos en el 2019, primero todas las empresas que se endeudaron van a tener que trabajar solamente para pagar las deudas que tenían, pero vos sabés bien que toda empresa tiene que trabajar con créditos. Entonces va a tener que pagar los créditos que quitó, que no lo metió en la empresa, lo utilizó para poder vivir o para poder indemnizar a sus empleados, y va a tener que quitar nuevos créditos como para poder tener como un capital operativo, ¿verdad? O comprar mercadería o comprar materia prima para poder fabricar. Por eso es que yo digo que el proceso de pago y de recuperación va a llevar todavía 1 o 2 años, dependiendo de la empresa, por lo menos en el sector de MIPYME y sobre todo en el sector de micro y pequeña empresa, y el de microempresa sobre todo, que básicamente es el 80% de las MIPYMES, ¿verdad? Y este es el sector que menos recursos tiene, entonces este es el sector que más trabajo va a llevar la recuperación y más tiempo va a llevar la recuperación. Uno de los elementos más importantes es el acceso al crédito. El acceso al crédito sigue siendo complicado. Las exigencias que tiene este sector son las mismas que la de una empresa grande, y la situación es muy diferente entre una empresa grande, una pequeña y una micro, y hasta hay veces a una mediana. Entonces, con estos mismos parámetros es muy difícil medir la capacidad de pago de estas más pequeñas, de las empresas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo que no se hizo ni siquiera durante la pandemia, porque vos fíjate que todos estos créditos que salieron a través del FOGAPI, salieron a través del BNF, créditos nuevos. Los créditos que salieron a través de las entidades financieras privadas no fueron créditos nuevos. Lo que se hizo es reprogramar los créditos que ya tenía, ¿verdad? O sea, si yo debía 100 millones de guaraníes en la banca privada, me dieron la garantía, o sea, tomaron la garantía FOGAPI y se reprogramó para más adelante los créditos, más los intereses, etcétera. Pero no fue un dinero nuevo que ingresó, no ingresó como dinero nuevo. Entonces, y eso con FOGAPI. Ahora hay unos fondos de FOGAPI de vuelta, pero la información que tenemos nosotros es que hasta hoy los bancos no licitaron para captar este dinero FOGAPI. O sea, quiere decir que no están muy interesados, porque no están interesados en dar un crédito a un 11, 12 o 10%. Están más interesados en dar un crédito a un 25, 30%, ¿verdad? Entonces es muy difícil que vos puedas recuperar una empresa con una tasa del 25 o 30%, ¿verdad? Por eso que yo digo que un elemento importante es el acceso al crédito. Otro elemento importante, yo creo que hay que flexibilizar las condiciones para que una empresa sea formal, y los costos de la formalidad tienen que bajar, porque hoy yo creo que lo importante es que más empresas pasen al mundo formal, y a través de estas empresas más funcionarios, más colaboradores estén dentro de la seguridad social, ¿verdad? Pero si no sos formal, no vas a estar dentro de la seguridad social. Y cuando vos no estás, es un sobrecosto que tiene el Estado. Entonces, hay que empezar a trabajar y tener una mirada totalmente diferente a la formalización, ¿verdad?
El otro elemento es el acceso a nuevos mercados. O sea, hay que trabajar en nuevos mercados y ahí nosotros estamos trabajando en la modificación de 2 artículos de la ley de compras públicas que creemos que es fundamental, que en principio se va a tratar el jueves en el Senado y esperemos que tengamos los votos de los senadores y que apoyen verdaderamente a las MIPYMES con esta propuesta que tiene la federación, ¿verdad? Yo creo que hay que juntar los 3 elementos para que estas empresas MIPYMES o la mayoría de las empresas MIPYMES puedan recuperarse. Si no, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil que se puedan recuperar si no se reúne el acceso al crédito como capital operativo, a conseguir nuevos mercados que pueden ser parte de las compras públicas y a bajar los costos de la formalización para que más empresas sean formales. Yo creo que el 2022 va a ser clave para que se den las señales que verdaderamente se quiera aprobar a las MIPYMES, pero con medidas reales, verdaderas, que hasta hoy no vemos eso, ¿verdad? No vemos esas medidas. No vemos desde el Ministerio de Hacienda con bajar costos de formalización o no vemos también desde el Banco Central en analizar unas exigencias diferenciadas para el sector MIPYME para que pueda desarrollarse. Pero bueno, seguiremos trabajando durante el 2022 para lograr esos objetivos, ¿verdad? Si es que verdaderamente queremos una formalización y sobre todo queremos sacar a las empresas y a las personas del sector informal y pasarlo a un sector formal.